Advertencia. Este video no revelará nada sobre la trama de la serie. Las imágenes de referencia muestran lo que todos ya saben. Un avión se estrella en una isla y hay sobrevivientes. Si no has visto la serie y lo quieres hacer en un futuro, puedes ver esto sin preocuparte. Un video que habla de los spoilers de Lost sin hacer spoilers de Lost. Quiero ver esto. Hace poco terminé de ver Lost, una serie estrenada hace más de 20 años y cuyo último capítulo se emitió hace más de 15. Siempre me sorprendió que nunca me comí un spoiler, aun siendo una serie tan antigua. Y luego parece lógico, hoy nadie está en redes sociales hablando del último capítulo ni haciendo teorías de una serie que ya no estrena capítulos. Pero entonces me surgió otra duda. ¿Cómo fue enfrentarse en su momento a una serie llena de misterios y giros donde el más mínimo detalle podía arruinarte la experiencia? ¿Ya existían los spoilers en tiempos de Lost? Estamos hablando de 2004, 2005, una época en la que las redes sociales no existían como las conocemos hoy y el internet todavía no estaba tan masificado, y lo que fui descubriendo me sorprendió casi tanto como los propios cliffhangers de la serie. Así que vamos a conocer esta curiosa historia por si no la conocías. Para empezar, hay una pregunta básica que ayuda a entender todo esto. ¿Cada cuánto se emitía un capítulo de Lost cuando se estrenó? La respuesta es sencilla. Se emitía una vez por semana, cada miércoles en Estados Unidos a través de ABC, desde su primer episodio el 22 de septiembre de 2004. Y aquí aparece el primer elemento clave para entender los spoilers, porque fuera de Estados Unidos las cosas no funcionaban igual. En Latinoamérica, por ejemplo, los capítulos solían estrenarse semanas o incluso meses después. En TV por cable, CNN fue el principal difusor para Latinoamérica, y digamos que fue constante emitiendo los episodios, aunque aún tenía diferencia abismal con lo que se veía en ABC. Y ni hablar de los desgraciados que dependían de la TV abierta, iban más atrasados e incluso algunas cadenas ni siquiera emitieron todas las temporadas. Es decir, había un desfase importante entre lo que veía el público estadounidense y lo que veía el público latino. Detalle importante. Esta diferencia de tiempos ya creaba un terreno peligroso. Significaba que, potencialmente, alguien podía saber lo que pasaba antes que tú. En Latinoamérica, Lost no llegó semanas después. Llegó alrededor de un año después. Cuando el público latino vio el primer capítulo, en Estados Unidos ya se discutía el final de la primera temporada. Lost se estrenó en Estados Unidos en 2004. Latinoamérica la recibió en 2005. Pensar algo así a día de hoy es una locura. Entre las razones para diferencias tan grandes, tenemos que los canales compraban temporadas completas, no por capítulos. Esperaban ver si la serie era un éxito en Estados Unidos. También el doblaje tomaba meses. Los contratos iban por regiones, entre otras. Pero hasta aquí uno podría pensar, bueno, eso no es tan grave. Sin redes sociales masivas, ¿cómo te ibas a enterar? Esas personas adelantadas estaban muy lejos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque sí, aunque no existían Netflix ni plataformas de streaming, sí existían formas de conseguir los capítulos antes de su emisión local. Y esto era bastante común entre los fans más metidos en la serie. El cóctel empezaba a tomar forma. Había información anticipada y había gente que podía acceder a ella. Y alguno de ellos podía ser tu vecino nerd del internet. Pero, ¿cómo lograban acceder a los capítulos de forma anticipada? La respuesta tiene nombre propio: las descargas por internet. Es algo que a muchos nos suena familiar, pero si nos trasladamos 20 años atrás, no era lo común. Y te preguntas qué tanto del internet de hoy existía en aquel entonces. Cuando un episodio se emitía en Estados Unidos, alguien lo capturaba directamente desde la señal de televisión digital. Esto se hacía usando tarjetas capturadoras conectadas a un computador. Luego se editaba el archivo, se quitaban los comerciales, se comprimía para que no pesara demasiado y se subía a internet. ¿Te parece familiar este nombre de archivo? A mí tampoco, nunca lo había visto. Imagina esto no con el contexto actual, imagina esto 20 años en el pasado. Todo el proceso podía tomar horas, y una vez que el archivo estaba online, se alojaba en ciertos sitios listos para bajar. Pero para el público latino faltaba una fase: los fansubs.
grupos de fans que se dedicaban a subtitular los episodios al español. No eran profesionales, no trabajaban para los canales y no eran versiones oficiales, pero eran muy rápidos. A veces, un episodio emitido en Estados Unidos por la noche ya tenía subtítulos en español al día siguiente. Esto significaba que, técnicamente, alguien en Latinoamérica podía ver el mismo capítulo casi al mismo tiempo que alguien en Estados Unidos y entenderlo gracias a la subtitulación. Y ahora sí, el cóctel estaba completo. Había información anticipada, había gente que podía acceder a ella y esa gente podía estar a tu alrededor. Había dos mundos que chocaban, el que iba al ritmo de ABC y el que iba al ritmo de CNN o canal de señal abierta, dos mundos paralelos. El público masivo que descubrió la serie recién en 2005 y los fans adelantados que ya llevaban un año discutiendo teorías y, sin querer, podían arruinarle la sorpresa a los demás. Lost no solo dividía a las personas entre sobrevivientes y otros, también dividía su audiencia entre quienes la descubrían en televisión y quienes ya vivían un año adelantados en internet. En 2004, para la mayoría del público latino, Lost simplemente no existía. No se emitía en televisión, no había streaming, ni DVDs disponibles. Pero en paralelo, una pequeña minoría de fans más metidos en internet ya la estaba viendo casi al mismo tiempo que en Estados Unidos, descargando episodios en inglés desde foros. Ahí nacían los spoilers en tiempos de Lost. Pero no eran spoilers como los entendemos hoy. Hoy los spoilers suelen venir de redes sociales, algoritmos o tendencias globales. En aquel entonces eran mucho más personales, mucho más cercanos, mucho más impredecibles. Hoy sabes que existen, que los puedes evitar ya sea viendo capítulos al mismo tiempo que el resto de la humanidad con los estrenos globales, o si eres de esos que tienen que ver el capítulo luego por alguna razón, sabes a dónde no tienes que ir para evitar la desgracia. En aquellos días los spoilers podían aparecer en un foro, en un blog, en una conversación de Messenger o simplemente en una charla entre amigos. Imagina la escena. Tú vas por el capítulo 5 porque estás viendo la serie en televisión y alguien te dice, espera a ver lo que pasa con X personaje. No te dijo exactamente qué pasa, pero ya te arruinó la experiencia porque sabes que algo está por venir con X personaje. Aquí una inquietud interesante. Los que sufrían spoilers verbalizaban el término spoiler. Realmente no. El público general latino no lo usaba todavía. Para referirse a la situación, decían cosas como no me cuentes, no me adelantes, no me dañes la serie, no me quemes el capítulo. La palabra spoiler no estaba masificada. En 2004-2005 el término ya existía, pero era muy propio de Internet, un Internet no al alcance de todos ni explotado como hoy. El término lo usaban principalmente fans en foros, comunidades geek, usuarios con cultura digital alta. Y eso era lo que hacía tan particulares los spoilers de esa época. No eran inevitables ni masivos como hoy, eran fragmentados, locales, dependían de a quién conocías, de qué páginas visitabas, de qué tan adelantado estabas respecto a otros. De hecho, esto creó algo muy curioso, dos formas completamente distintas de vivir la serie. Por un lado estaban los fans adelantados, los que descargaban los capítulos, buscaban subtítulos, participaban en foros y discutían teorías apenas se emitía cada episodio. Y por otro lado estaban los televidentes tradicionales, los que esperaban pacientemente la emisión local en televisión, con doblaje o subtítulos oficiales. Para estos últimos, el misterio era puro. Para los primeros, el misterio era compartido en tiempo real con el resto del mundo. Y entre esos dos grupos había un choque constante. ¿Cómo que ya lo viste si sale el domingo? O ¿en qué canal dan esa parte? Eran las frases comunes. Incluso muchas personas no entendían cómo era posible ver un episodio antes de que se emitieran en su país. Para ellas era casi como magia. Este es otro ángulo interesante del spoiler antiguo. Para el espectador común, ajeno a las descargas online, nos preguntamos qué era más impactante. ¿Ver arruinado el asombro porque alguien ya contó el final? ¿O era más impactante no entender cómo otros ya lo sabían? Nadie explicaba muy bien cómo se conseguían los capítulos. A veces simplemente decían, lo vi por internet. Para el espectador promedio era rarísimo. Algunos pensaban incluso que eran rumores, no que alguien ya había visto el capítulo. Algunos querían verlos antes, pero no sabían cómo empezar. Descargar un capítulo era ciencia espacial. ¿Qué programa se usa para descargar? ¿Eso no daña el computador? ¿Eso es legal? Era una época donde la cultura digital todavía no era masiva. Muchos fans latinoamericanos conocieron Lost en 2005 por TV, se engancharon y luego
empezaron a descargarla para ponerse al día. Esto fue el caso más común. No eran tanto fans que la veían desde 2004, sino fans que la descubrieron en 2005 y se pasaron al mundo online para no quedarse atrás. Otros preferían esperar y defendían su posición. Yo la prefiero doblada, así me gusta más, o sea, doblada la serie. Lost no inventó los spoilers, con matices, eso viene desde los 70 a los 80, pero sí los volvió un problema global. Fue el momento en que un concepto nacido en pequeños foros geeks empezó a colarse en las conversaciones de millones de personas. Tal vez por eso sentimos que Lost fue el origen de los spoilers, no porque los haya creado, sino porque fue la primera vez que el mundo entero tuvo que aprender a convivir con ellos. En realidad era simplemente el inicio de una nueva forma de consumir televisión, una forma que hoy nos parece completamente normal, porque si lo pensamos bien, lo que hoy damos por hecho, ver series simultáneamente en todo el mundo, no existía en aquel entonces. Fue precisamente esa transición entre la televisión tradicional y el consumo digital lo que convirtió a Lost en un caso tan especial. No fue la primera serie popular, pero sí fue la primera que coincidió con el auge del internet doméstico, las comunidades online, la cultura del episodio por episodio, a escala global. Además, la narrativa de los misterios, el querer entender por qué, quién, cuándo y toda la vorágine de preguntas que la historia te generaba, aportó su parte. Por supuesto, mientras la serie avanzaba, las reglas fueron cambiando. Las últimas temporadas se emitieron casi a la par de forma global. La actividad del pirata obligó a la televisión a cambiar. Lo que empezó con retrasos de un año, terminó con uno de los primeros finales de serie emitidos casi simultáneamente en todo el mundo. El fenómeno Lost ayudó a cambiar la industria, y por eso los spoilers en tiempos de Lost no eran simplemente un problema. Eran un síntoma de algo más grande, el nacimiento de una nueva forma de ver televisión, una forma que conectaba a personas de distintos países en tiempo real, pero que también creaba tensiones entre quienes iban adelantados y quienes no. Hoy, con estrenos globales y plataformas de streaming, esa brecha prácticamente ha desaparecido, pero en su momento fue una experiencia única.